no podrá jamás respetar a los demás. Va a haber lujuria sin frenada, va a haber crimen, señores, por todos lados, violencia a todo granel. Y debemos todos estudiar, analizar con juicio propio aquí y ahora, señores, la problemática de nuestra sociedad, porque los policías, las guardias, las Fuerzas Armadas y todos los sistemas que se han inventado hasta ahora han sido un fracaso total. Solo nos queda un solo eslabón a nosotros, que es la educación integral. Esperamos que nuestra palabra ustedes la cojan con beneplácito y la analicen allá en su propia casa, aquí y ahora, en su propia conciencia. Antes de iniciar con lo que es los 5 centros de la máquina humana, reiteramos a los televidentes que practiquemos lo que es la autoobservación. Si usted se autoobserva, usted se dará cuenta qué usted está pensando, cómo usted está sentado, cuáles son sus actuaciones. Si usted no practica la autoobservación, recuerde que ese órgano, ese sentido está atrofiado, porque el ser humano no lo utiliza. El ser humano nunca se ha detenido a autoobservarse. El ser humano está para buscar lo externo, no la parte interna. Entonces, este sentido se va desarrollando a medida que el ser humano se va autoobservando. Entonces, así se va conociendo a sí mismo poco a poco, lentamente, pero tiene que detenerse a autoobservarse. Vive aquí y ahora, no vivas en el pasado ni en el futuro, porque el presente es el futuro. Hoy, aquí y ahora, autoobsérvate. A nosotros siempre se nos han enseñado que tenemos 5 sentidos sensoriales. Aún esos 5 sentidos los hemos degenerado, porque nosotros vivimos por vivir, trabajamos para existir. Qué vida tan aburrida. Comemos para existir. Yo siempre le digo a la gente, a la persona, jocosamente, bueno, amiga o amigo, usted no vino a este mundo solo a comer e ir a la letrina. Usted vino a algo más. Y nosotros tenemos que buscar cuál es ese algo más, porque nosotros no sabemos cuántos años son nuestras vacaciones aquí, en esta tercera dimensión. Que la gente muchas veces no sabe, vive en la tercera dimensión y desconoce eso. Entonces, a nosotros se nos enseñó que tenemos esos 5 sentidos sensoriales, los cuales, sí, buenos días. por los cuales los atrofiamos, los degeneramos a través de nuestros defectos psicológicos, a través de la masturbación, de la pornografía, de la ira, de la violencia. Entonces, vamos a detenernos un momento. Vamos a escuchar aquí al señor Juan Erasmo sobre lo que son los 5 centros de la máquina humana, los cuales todo ser humano debe conocer, que allí es el campo de batalla, de todos nuestros defectos psicológicos, de lo que nos hace sufrir. Vamos a escuchar aquí al señor Juan Erasmo. El profe. El teacher. Buenos días, amables televidentes. Aquí tenemos un gran tema para todos nosotros que nos concierne. Estábamos hablando sobre la autoobservación, mas sin embargo, para nosotros completamente autoobservarnos debemos de saber qué es lo que tenemos como cuerpo humano. Ahí tenemos en pantalla los 5 centros de la máquina humana. Como el nombre del programa dice, es imprescindible que el hombre se conozca a sí mismo. Es importante que nos demos cuenta del porqué de nuestros sufrimientos, desdichas e infortunios, si es que en realidad anhelamos cambiar. Es bueno saber hacia dónde queremos llegar partiendo de lo que somos. El pobre mamífero racional sufre lo indecible y no sabe por qué sufre. Quiere cambiar y no sabe cómo. Lo más curioso es que cree que sabe y la realidad es que ni siquiera sabe que no sabe. Eso es algo muy profundo en ese momento ahí.
Además, se autotitula rey de la naturaleza, cuando en realidad ni siquiera es rey de sí mismo. Entonces, porque no sabe controlar su propia naturaleza. exactamente. Entonces, como el Cristo dijo que el hombre vino a la tierra para ser rey y señor de la naturaleza, gobernar la naturaleza. Pero si el hombre no es capaz de gobernar su propia naturaleza, Un cigarrillo lo vence. un cigarrillo lo vence. Así es. Entonces, tenemos aquí vamos a estudiar cómo están distribuidos los centros a través del cuerpo físico, para que cada uno de nosotros conozca su posición y la forma de aprovechar la energía que en estos se desarrolla, para que no la echemos a perder en descargas emotivas totalmente negativas. Entonces, para comenzar, en primer lugar, tenemos el primer centro, que es el centro intelectual. Está ubicado en la cabeza, el cerebro. Todos los procesos mentales están comprendidos dentro de este centro. El hombre no sabe hacer uso de su primer centro psíquico porque lo pone al servicio de las teorías inconscientes, almacenando en él todo el contenido de muchas bibliotecas, crea sus propias ideas y conceptos que lo hacen terco y caprichoso ante la realidad que él mismo desconoce. Aquí hemos tenido un problema porque nosotros creemos que no es un ataque en primer lugar. Las personas creen que haciendo cursos, maestría, licenciatura, etcétera, etcétera. Yo tengo tantas maestrías, tengo un magíster, tengo un PhD. Eso no es lo que importa porque simplemente se vaya a llenar de teorías. A la hora de morir, ¿qué hizo? No ha hecho nada por sí mismo. Tiene un paquete, para decirlo así, de cuadros en su casa, informaciones nada más, pero ¿y su interior? ¿Lo ha conquistado? ¿Esa universidad interior lo ha pasado? Entonces, continuando con el cuerpo de las emociones, aquí tenemos en la máquina humana, en la pantalla, el centro emocional está ubicado en el plexo solar. Comprende los procesos de sentimiento y emoción. El hombre gasta torpemente su energía almacenada en este centro mirando películas de aventura, novelas ensoñativas en la televisión, leyendo revistas sin importancia educativa. Estallan en emociones de júbilo o de desesperación. Cuando su equipo va ganando o perdiendo la contienda, quema energía haciendo fuerza para que su equipo preferido gane. Su ciclista preferido, su atleta preferido, etc. Esas emociones hacen que del hombre una máquina dominada por la parte negativa de este centro, identificándose con todo, siendo víctima de las circunstancias, convirtiéndose en un autómata. La humanidad está tan acostumbrada al gasto de energía en emociones que cuando la película no es de terror, no es de violencia, de temor, de miedo, de aventuras dramáticas, no le gusta el espectáculo, se aburre y hasta se duerme. El tercer centro motor, está ubicado en la parte superior de la columna vertebral, en la altura de la nuca. Comprende todos los movimientos exteriores y los recuerdos de ellos que de ellos quedan. Llamado también del movimiento, o sea, este centro también es llamado del movimiento. Es el centro motor, se utiliza comúnmente en forma negativa. Rige todos los movimientos exteriores, la función motriz, tales como caminar, comer, escribir, y todos los movimientos de las extremidades. Existe una estrecha colaboración entre este centro y el centro instintivo. Ejemplo, aquellos movimientos conocidos como instintivos, por ejemplo, atrapar algo sin pensar, esquivar una piedra, etcétera, etcétera. Pero también aquellas personas atléticas que desmesuradamente practican el centro, o sea, un deporte cualquiera. En este centro motor, lamentándolo mucho, se desploman. Van todos los días al gimnasio, tratan de ser algo
descomunalmente para su propio cuerpo y después, según va llegando el tiempo y la edad va avanzando, entonces sufren de lesiones, etcétera, etcétera, haciendo de su cuerpo algo miserable. En una silla de ruedas, así es. Entonces, el cuarto centro, el llamado centro instintivo, está ubicado en la parte baja de la columna vertebral, en la tercera vértebra lumbar. Aquí rigen todos los movimientos orgánicos internos, toda la fisiología, la digestión y asimilación de los alimentos, respiración, circulación, la construcción de nuevas células, la eliminación de desechos, el trabajo de las glándulas endocrinas de secreción interna. Todos los reflejos como la risa, el bostezo, todas las sensaciones como el dolor, el miedo, el instinto de conservación, nuestros sentidos de percepción externos, hábitos, etc. Este centro puede convertirnos en verdaderos santurrones o verdaderas bestias humanas. Unas veces un pacífico ciudadano lleno de bondad y misericordia, y otras veces de un hombre lleno de soberbia, rencor, odio, que es capaz de matar a sus semejantes, de cometer los más indignos actos de impureza, de impiedad. El centro sexual, ese es el más importante de todos los centros. Y el más rápido. Y es el más rápido también. Tenemos aquí que está ubicado en todo el aparato reproductor, es decir, en los órganos creadores. Rige la función del sexo y la reproducción de la especie. Es por excelencia el punto energético que regenera o que degenera al hombre, de acuerdo a su uso. El hombre común y corriente es por naturaleza obediente a las influencias negativas del sexo, es decir, a la masturbación, película pornográfica, etcétera, etcétera. Ahí el hombre es 100% obediente porque se trata de algo negativo totalmente. Este es el centro creador de todas las especies. Entonces aquí vamos a darle un pequeño espacio al señor Marcos Santos Álvarez, el cual va a desmesurar más profundamente cada centro de lo que ya hemos hablado. Bien, bien amigos, haciendo lo que se llama un bosquejo de los famosos 5 centros de la máquina humana, pues aquí estamos dando la parte sintetizada de esos centros, porque hay que estudiarlo de una manera muy organizada. Estamos dando en este momento una pequeña información para mejor comprobación de esta gran enseñanza. Las personas que estén interesadas tienen que asistir a la clase o visitar lo que se llama la página de nosotros, los gnósticos, www.mexico.com, y ahí ustedes podrán ver por sus propios ojos y estudiar estos centros muy interesantes, muy importantes para que el ser humano comience a autoconocerse a sí mismo, cómo funcionan esos centros. La parte más interesante de este caso, de ese centro, es del centro sexual, porque lógicamente es el centro más rápido que tenemos nosotros. Ustedes observen, por ejemplo, cuando una persona se autoobserva psicológicamente, y observen cuando pasa una joven elegante, hermosa, y hay 3 jóvenes, observen cómo esos jóvenes observan a esa joven y hacia dónde va su mirada. Lógicamente que la persona, como actúa mecánicamente, ve eso como normal, pero una persona que se autoobserve se da cuenta que no es normal. Cuando uno tiene educados los 5 centros de la máquina humana, cada mirada, cada gesto que hace, lo hace de una manera consciente aquí y ahora. Por ende, por ejemplo, si yo estoy aquí